Hola Virgo, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Virgo, este espacio fue creado pensando en ti. Vamos a hablar esta semana, Virgo, sobre la salud y las relaciones. Vamos a ver cómo está tu salud, cómo están fluyendo las cosas en tus relaciones, Virgo. Vamos a ver cómo se presenta esta semana para ti. Vamos a hablar de la salud, a ver qué tal. Bueno, Virgo, no sé qué te pasa esta semana. Hay una cantidad de Virgo que tienen un mal carácter, que están atravesando por una situación de desagrado, no se sienten bien consigo mismos y están tomando decisiones que creo que son a la ligera, Virgo. Vamos a tener un poquito de cuidado con esas decisiones porque están afectando tu salud. Sobre todo, estás sufriendo de muchos dolores de cabeza y de piernas. Hay otro Virgo que les está doliendo mucho la garganta. Creo que se pasaron de bebidas y estas cosas y están sufriendo de eso. No es gran cosa los dolores de garganta, pero estás pensando que puede ser otra situación y bueno, para unos sí va a ser otra situación, pero para otros no. Para otros es solamente un dolor pasajero. Entonces, tienes que cuidarte mucho todo lo que es la parte de la garganta, el pecho y estás sufriendo de dolores de cabeza. Vamos a tener un poquito de cuidado con eso, ve al médico, préstale atención a todo eso, porque recuerda que eres un signo que tiende a la depresión. Entonces, por lo general, cuando te sientes alguna cosita, empiezas a somatizar y te creas enfermedades que no están, que no existen, porque caes muy rápido en depresión. Aunque yo eso de depresión digo que siempre es que las personas están distraídas, no deprimidas. Entonces, pero tú tiendes mucho a caer en eso. En términos generales, el Virgo es así. Le gusta tener el control de todo y cuando siente que algo que no está bien en su organismo, pues siente que está perdiendo el control y se desanima. Entonces, un poquito de cuidado con todo eso, un poquito de cuidado con la cabeza, un poquito de cuidado con las celebraciones que se estén saliendo del foco y nada de tomar demasiado porque eso te puede perjudicar. Entonces, a cuidarse la salud, a cuidar lo que se bebe y lo que se come, a cuidar el entorno en el que te estás desenvolviendo, porque tiendes a caer en depresión y esta semana queremos que estés fluido, que te sientas bien, que te sientas cómoda, cómodo y que si se aparece cualquier síntoma, pues desaparezca rápido. Ve al doctor y controla esa situación. Bueno, Virgo, tú sabes que esta es una lectura general. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario. Y bueno, y si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Bueno, Virgo, vamos a ver cómo están tus relaciones amorosas, en el trabajo, las relaciones con las amistades. Vamos a ver cómo está desenvolviéndose Virgo. Caramba, Virgo. Muchos Virgos están llorando, están sintiéndose agobiados. Ya te dije, Virgo, tiendes a caer en depresión, por favor. Sal de eso. Últimamente no vale la pena caer en esas situaciones. Antes la gente pues le gustaba llamar la atención a través de esto, pero estamos en un mundo actualmente demasiado movido, demasiado agilizado, entonces no puedes estar deprimiéndote, encerrándote, o sea, ya no estás para esas cosas, así que vamos, Virgo, sacúdete y actívate, que hay una gran parte de Virgo que sí, que está estable, que se siente bien.
que está dinámico y está conociendo personas agradables y se siente cómodo con su cuerpo, con su vida. Entonces, este grupo que está ahí todo deprimido, que se una a este grupo para que aparezcan personas en su vida. Hay un grupo de Virgos que en el trabajo están fluyendo las situaciones, están eh, firmando contratos porque han hecho buenas relaciones en el trabajo, y otro grupo que está recibiendo un aumento de sueldo gracias a que eh, sembró esa amistad, la cultivó, la cuidó y bueno, ahora está viendo los frutos, porque también estamos hablando de esos Virgos que tienen sociedades y que las cosas están fluyendo gracias a la amistad, gracias a que se están desenvolviendo muy bien y sintiéndose muy cómodos y a gusto con la relación. Pero tenemos un grupo de Virgo que cayó en una trampa de negocios. Pero fíjate, Virgo, todas estas situaciones son experiencias que para muchos les va a servir en un futuro. Por supuesto, en el momento te molesta, en el momento te sientes mal, te sientes traicionado, pero esta situación va a solventarse. Entonces, eh, la próxima vez, pues cuida muy bien con quién haces inversiones. Porque también está el grupo de Virgos que le prometieron algo y pues no se lo cumplieron y se siente traicionado. Virgo, esto suele suceder, pero que no entorpezca con tu con tu don de conocer personas. Date la oportunidad de soltar esas situaciones y conocer nuevas personas y hacer nuevos grupos. A veces los grupos hay que terminarlos, llega el momento que cumplen su ciclo y hay que comenzar unos nuevos. Entonces esto es importante, es el momento de hacerlo. También está el Virgo que en su matrimonio la relación no va fluyendo tanto. Pero es que no sé qué pasa últimamente contigo, Virgo, con un grupo, por supuesto. Estamos hablando de un grupo de Virgo que está como poniendo el ojo en otro lado, mirando a otro lado, y esto le está trayendo problemas en su hogar. Y no solo estamos hablando del Virgo hombre, también estamos hablando del Virgo mujer, porque está pasando algo que las mujeres están ahorita como que un poquito saliéndose de foco, quizás porque han caído en una rutina y esta rutina pues las ha llevado a eso. Pero es bueno valorar lo que tenemos en casa, es bueno valorar las relaciones, ver cómo van fluyendo las cosas, porque debido a esta situación de engaños va a haber discusiones y tienes que cuidarte de las discusiones, porque no va a salir nada bueno de allí. Cuando discutes, cuando te pones acalorado, no piensas lo que dices y Virgo tiende a lastimar cuando habla. Entonces, es bueno que analices qué es lo que estás haciendo, si te conviene lo que estás haciendo y si la discusión se, se manifiesta, porque no es nada más que se te puede manifestar en el hogar, se te puede manifestar en el trabajo, se te puede manifestar con los vecinos, con las amistades. Entonces, las relaciones van a tender a romperse si no mantienes el control de lo que dices. Mucho cuidado, Virgo, esta semana con lo que dices, porque puedes lastimar a los seres amados y eso de estar juzgando a la gente, no, esta semana no es conveniente que hagas esas cosas porque al lastimar también puedes salir lastimado, lastimada. Entonces, un poquito de observación en lo que estás haciendo esta semana con tus relaciones, porque siempre quieres tener la razón y no siempre se tiene la razón. Y a veces cuando estás cometiendo lo que llamamos un error, que sabes
que estás mintiendo, que sabes que estás engañando, entonces te molestas para ver si sales del paquete. Pero mantén la calma esta semana, mantén la situación bien enfocada, termina lo que tengas que terminar, conversa lo que tengas que conversar y analízate muy bien y darte cuenta de qué pasos estás dando para que las cosas resulten de maravilla contigo. Esta semana te tengo una frase, Virgo. Eres metódico. Hoy rompe con el control, aunque tus pies pisen tierra, los momentos no se repiten y son los que nutren los recuerdos. Entonces, mucho cuidado con esos recuerdos, porque lo que deseamos es que tengas buenos recuerdos. Entonces, si caes en una situación de juzgar, si caes en una situación de discusiones, los recuerdos no van a ser tan favorables. Así que mucho cuidado, Virgo, y éxito esta semana.